Invitarles a que abra su Biblia, por favor, allá en el libro de Eclesiastés. Vamos a continuar enseñando, hermanos, sobre guardar el corazón. Recuerden, hermanos, que estamos estudiando acerca de la importancia de guardar nuestro corazón para Dios. Y por eso, hermanos, le invito ahora a que abra su Biblia en el libro de Eclesiastés, el capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al versículo 7. Abra su Biblia en Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al versículo 7. Voy a dar lectura. Usted en casa también puede leer, por favor. Dice así la palabra de Dios: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar. Tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Bueno, la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Continuando, hermanos, con nuestra serie sobre guardar el corazón, quiero en ese orden, hermanos, compartir algunos mensajes y posterior a otros mensajes acerca de en los tiempos que nosotros necesitamos guardar nuestro corazón. Guardando el corazón en tiempo de crisis es lo que quiero compartir con ustedes, el tema esta noche. Guardar nuestro corazón en tiempo de crisis. Yo creo, hermanos, que estamos viviendo un tiempo de crisis. No estamos en crisis, pero estamos en Cristo. Pero sin lugar a dudas, el mundo está en crisis. Y aunque estamos en Cristo, lamentablemente muchos cristianos no han entendido, hermanos, que realmente no estamos en crisis, sino en Cristo. Estamos en Cristo. Y digo esto, hermanos, porque muchas veces, hermanos, el cristiano se desanima porque las cosas no salen bien. Y, hermanos, si hay algo que debemos guardar nuestro corazón, es cuando estamos en tiempos de crisis. Espero que estas consideraciones sean útiles a la Iglesia Bautista Fundamental Bethesda y a todo aquel que nos escucha o está viendo nuestras enseñanzas. La Biblia dice, hermanos, que todo tiene su tiempo. Y como dije, hermanos, estamos viviendo en tiempos de calamidades. Estamos viviendo en tiempos de pestes. Estamos viviendo en tiempos de necesidad y estamos viviendo en tiempos de escasez. No debemos, hermanos, estar llorando. No debemos estar lamentándonos. ¿Sabe por qué? Porque hemos estado por muchos años en buenos tiempos. Aunque no tenemos todo lo que queramos o no hayamos tenido todo lo que hemos deseado, pero decirle, hermanos, tú y yo debemos considerar que en esta parte del mundo y en nuestro hermoso país, Panamá, ha sido una nación privilegiada, ha sido una nación que no hemos visto calamidades a la manera de otras naciones, a la manera de otros países. Siempre hemos escuchado sobre situaciones, sobre pestes, sobre enfermedades, sobre catástrofes al otro lado del mundo o países en otras regiones. Pero, hermanos, la verdad es que nosotros hemos estado en mucho tiempo, hemos vivido, hermanos, y gozado de buenos tiempos. Y no podemos, hermanos, ser ingratos el hecho de que ahora estemos viviendo tiempos difíciles. Tú y yo, hermanos, no debemos frustrarnos porque nuestros planes se han visto ofuscados, porque nuestros planes y nuestros proyectos no han salido por la situación en que estemos atravesando. O tal vez estás atravesando una crisis bien difícil en tu vida. No debiéramos, hermanos, nosotros estar llorando. Hermanos, hemos gozado muchos años, hemos gozado muchos tiempos buenos. Todo tiene su tiempo.
y estamos viviendo en otro tiempo. Esa es la gran realidad. Por eso, hermanos, es importante que guardes tu corazón. Guarda tu corazón en tiempo de crisis. Dios, hermanos, ¿por qué es necesario guardar nuestro corazón? Dios, hermanos, está buscando formar su fiel diseño para nuestras vidas, aún en tiempo de crisis. La Biblia nos dice, conocemos ese gran pasaje allá en Romanos 8, versículo 28. La palabra de Dios nos dice ese gran pasaje que ha sido de consuelo, que ha sido de fortaleza para todos nosotros en diferentes tiempos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La Biblia dice que hemos sido predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. El fiel diseño de Dios, la fiel moldura de Dios para nosotros es Cristo. Es la estatura que Dios quiere para nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, las aflicciones no vienen por una casualidad, sino por el diseño de Dios. Él está buscando un propósito en todo esto. Para con el mundo impío, Él está buscando que la gente se arrepienta, que la gente deje tanto pecado, está frenando pecado. Pero en tu vida, hermano, y en mi vida, Él está buscando hacernos más y más como Cristo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, en los versículos 10, la palabra de Dios dice así, Hebreos 12, versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Oh, hermanos, tú y yo no debemos ignorar que Dios está trabajando y formando nuestra vida su fiel y perfecto diseño en nosotros. Las aflicciones, hermanos, déjame decirles, son como obreros que están trabajando para edificar nuestras vidas, para que sean más para Dios, más y más semejantes a la imagen de Dios que Dios quiere para nosotros. El salmista entendió eso. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 119 en el versículo 71. Salmo 119 en el versículo 71 dijo el salmista: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El salmista entendió, he sido humillado para que yo aprenda tus estatutos, oh Dios. Hermanos, y muchas veces tenemos que ser honestos, tenemos que ser humillados, tenemos que pasar por diferentes pruebas. ¿Sabe por qué? Porque somos orgullosos, porque no queremos sujetarnos a la voluntad de Dios, no queremos sujetarnos al propósito de Dios, y Dios tiene que tratar con diferentes pruebas para moldear su fiel diseño en nosotros. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Muy por el contrario de lo que el evangelio hombrecéntrico enseña, las pruebas, hermanos, ellos enseñan el evangelio hombrecéntrico, es decir, que todo está centrado en el hombre. Piensa que todo es para que el hombre tenga y obtenga todos los que él desea. No, hermanos, el evangelio de Dios es para que el hombre sea más y más a la imagen de Dios, para que el hombre sea más y lo lleve a adorar más y más a Dios y centrarnos más y más en Dios y no en nosotros. Por tal motivo, hermanos, no tenemos que enojarnos cuando nos va mal. No tenemos que amargarnos, hermanos, cuando las cosas no están saliendo como nosotros planeábamos. O cuando tienes escasez, o tu dinero, o tus ahorros, o tu trabajo, lo perdiste. Entonces, te amargas, te frustras. Ignoras que lo que realmente, hermanos, Dios está haciendo es formar en nosotros a Cristo, la imagen de Dios en nosotros.
La Biblia dice en Santiago 1, versículo 2, Santiago capítulo 1, el versículo 2, note lo que dice el apóstol ahí en Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Lo ve? Para que seáis perfectos y cabales. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos maduros espiritualmente hablando. Entonces, hermanos, las pruebas está Dios buscando su diseño, hacerlo en nosotros. Pedro, una vez cuando estaba el Señor lavando los pies, él dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo: lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, o lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Y es así, hermanos. Lo que está pasando, hermanos, no sabemos lo que está pasando. No sabemos lo que está pasando en el mundo espiritual, en las altas esferas de los gobiernos. No sabemos qué va a pasar con este mundo. No sabemos la situación, hermanos. Estamos encerrados. No sabemos qué va a pasar con la economía. No sabemos si el dólar se va a caer. No sabemos si las compañías van a quebrar o van a surgir. No sabemos. Pero algo debemos entender y tener por cierto y claro: que Dios está trabajando en todas las situaciones. Dios está haciendo algo, y lo que no entendemos ahora, lo entenderemos después. Guarda tu corazón, número uno, porque Dios está haciendo una obra en nosotros. Una obra en nosotros. A veces, hermanos, por el orgullo y por la vanidad, y porque no se cumple lo que nosotros queremos, o porque estamos perdiendo la economía, estamos perdiendo en nuestras vidas, nos amargamos y no entendemos que Dios está haciendo la obra. Número 2, guarda tu corazón en las pruebas, porque a pesar de las aflicciones, que pasemos, Dios no ha olvidado sus fieles y misericordiosas promesas para con nosotros. Quiero invitarle a buscar un pasaje allá en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 54. Isaías 54, capítulo 54, versículo 10. Isaías capítulo 54, versículo 10. Dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Este es un pasaje, hermanos, que nos habla o nos enseña las misericordias y las fieles promesas que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Aquí está diciendo, hermanos, en este capítulo 54, que a pesar de que Israel ha pasado por tantas tribulaciones, hasta el exilio, hasta el cautiverio, hasta han perdido su tierra, han pasado por diferentes tormentas, y él dice: aunque los montes se muevan y los collados tiemblen, no se apartará de ti mi misericordia. No se apartará de ti, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo quién, hermanos, y ahí pone el sello: dijo Jehová. Eso nos enseña, hermanos, que de la misma manera que Dios ha sido fiel en sus promesas con Israel, y tantas pruebas y tantas tribulaciones que esa nación ha tenido, perseguidos, asesinados hasta casi el exterminio, Dios ha sido fiel y ahí tiene a su pueblo establecido. Ha cumplido sus promesas con tantos enemigos, tantos líderes que lo odian. Ahí está Israel. Y ese es un ejemplo, hermanos, de la fidelidad de Dios. Es un milagro. Una nación que había sido casi dispersa por todas las tierras, todos los países, y ahí está Israel. Y vienen tiempos de pruebas.
para Israel. Pero la misericordia y la promesa, por eso se le llama a Israel la nación eterna, porque las promesas y la misericordia de Dios están ahí, son fieles, y es un claro ejemplo de esa fidelidad. Y de la misma manera, hermanos, tú y yo, nosotros somos un pueblo espiritual, hemos sido adoptados como pueblo suyo, y Él ha prometido, hermanos, que no lo dejará ni nos desamparará, aunque pasemos tribulaciones, aunque pasemos por angustias. Él es fiel, hermanos, y no va a dejarnos. Allá en 2 de Samuel, Dios le hizo una promesa a David acerca de Salomón. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Note lo que dice la palabra de Dios. 2 de Samuel, capítulo 7, el versículo 14. Y yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Oh, hermanos, nosotros, aunque estemos pasando por tribulaciones y desalientos, ¿hacemos bien, hermanos, en enojarnos? ¿Hacemos bien en amargarnos? ¿Hacemos bien en desalentarnos? No, hermanos, porque aunque esas cosas vengan, las fieles promesas de Dios están ahí firmes. El problema es que se nos olvidan. Por eso Dios dice, guarda tu corazón. ¿Cuántos cristianos están amargados? ¿Cuántos cristianos están desalentados? Hey, yo he pasado por tiempos de desilusión y tiempos de que no veo luz. Yo soy uno de los que más quisiera que ya abriéramos el templo. Pero déjame decirle, Dios está moviendo las cosas. Dios está haciendo algo, hermanos. Dios está trabajando en su santo templo, está en su trono. Ayer mi hijo preguntaba a mi esposa que si Dios nos escucharía. Y Dios dice, Dios escucha a todos. Y en este momento están todas las personas, muchas personas hablándole a Dios, y Él a todos les está escuchando. Las promesas de Dios ahí están. Las promesas de Dios no cambian, hermanos, porque las situaciones estén difíciles. No, ahí está. Oh, mira Israel, una vez más, mira Israel. Y ahí está el pueblo. Hasta 6 millones de judíos en el siglo pasado, con Hitler, y ahí está el pueblo judío. La fiel promesa de Dios. Número 3, hermanos, cuida tu corazón o guarda tu corazón en las pruebas, porque Él controla cada circunstancia en nuestras vidas, a pesar de que incluso use al mismo diablo para probarnos. La Biblia dice que Job fue tentado, fue probado por Satanás. Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Job dijo, el diablo dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de toda su casa? Y lo que está diciendo el diablo es que Él te sirve, Él es fiel porque tú lo has prosperado, porque tú lo proteges, nada más. Pero quítale para que veas si no te va a blasfemar. Y ahí está. A veces, hermanos, nos amargamos porque gente o circunstancias vienen, pero debemos recordar que ninguna criatura, hermanos, o ningún ser puede mover su lengua contra nosotros si Dios no lo permite. Podemos ver tantas cosas de la conspiración y yo creo que muchas cosas son verdad, no son conspiraciones. Que si el líder fulano de tal está detrás de tantas cosas. No sé si el virus ha sido creado, si esta pandemia ha sido creada o no. Yo no sé, probablemente, muy probablemente. Pero déjenme decirle, hermanos, Dios ha permitido todo esto. Dios ha permitido todo esto, hermano, para que nosotros nos arrodillemos delante de Él, le busquemos a Él en espíritu y en verdad.
Oh, guarda tu corazón. Guarda tu corazón porque Él controla todas las circunstancias. Él controla todas las cosas, hermanos. Recuerda una cosa, hermanos. Si nosotros le damos, buenas cosas a nuestros hijos, siendo nosotros malos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará cosas buenas a nosotros. Es posible que tú hayas perdido tu negocio, tu trabajo, tu empleo, que no puedas pagar tus cuentas. Es posible que la situación esté cada vez más crítica y cada vez más difícil. Pero déjame decirle, hermano, Dios está controlando cada circunstancia. Él no ha perdido el control y su soberanía sobre todas las cosas. Él no perdió el control cuando Job fue probado, cuando le quitaron todo. Él no perdió el control en lo absoluto. Él está sentado en su trono. Y Job pudo reconocer: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Número 4, guarda tu corazón en las pruebas, porque Dios nos ama por igual, no importa las circunstancias que estemos viviendo. Quiero invitarle a que busque en su Biblia, Hebreos capítulo 13, el versículo 5, dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, el versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Qué está diciendo? No estés viendo por lo alto, sino sé contento con lo que Dios te ha dado. Mira, las riquezas, el bien, no es sinónimo de que estás bien con Dios. Y la pobreza no es sinónimo de que Dios no te ama. Acuérdate que Dios escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo. Acuérdate que tú y yo, hermanos, siendo pecadores, siendo viles, Dios nos recibió a misericordia y nos aceptó. Entonces, hermanos, no pienses que porque no me va bien, por eso ya Dios no me ama. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre, hermanos, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dios nos ama por igual, no importa en qué circunstancias estemos. Dios amaba a Job a pesar de que estaba en la plaga desde la punta de su cabeza hasta la planta de sus pies. Dios amaba a Lázaro a pesar de que éste había enfermado y murió. Jesús lo amaba, y amaba a Marta, y amaba a María, pero aún así lo dejó enfermar, y aún así lo dejó morir, porque Él tenía un propósito, Él tenía un plan, y Dios tiene un plan. Guarda tu corazón, hermano, guarda tu corazón. Lo que estoy diciendo es que necesitamos guardar nuestro corazón de afanarnos, de preocuparnos, de alterarnos. No tengo, espera en Dios. Espera en Dios, confía en Dios. No vas a remediar nada con amargarte, alterarte, frustrarte. Acuérdate lo que dijo el salmista: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero dice paciente, no desesperadamente, no abrumado, no alterado. Dice pacientemente espero a Jehová. Guarda tu corazón en las pruebas. Y yo creo que ese tiempo, hermanos, es un tiempo para guardar nuestro corazón. Muy importante, guardar nuestro corazón. Ahora vamos a hablar de pecado, de fornicación, de otras cosas. Pero muchas veces, hermanos, no guardamos nuestro corazón en tiempo de prueba. Estamos desesperados. Se te dañan las cosas, se te dañó el carro, no tienes cómo pagar, no sabes cómo hacer. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Dios está trabajando.
No hay por qué quejarse. No es un buen espíritu y una buena actitud esa, hermanos, en medio de pruebas. Número 5, Dios sabe. Número 5, Dios sabe que a través de las pérdidas físicas, nuestras almas evitan las ruinas. Lo saben. Dios sabe, hermanos, que a través de las pérdidas físicas, nuestras almas evitan las ruinas. La Biblia, hermanos, nos dice allá en 1 Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, lo esencial, lo suficiente, porque nada hemos traído en este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dios sabe que a través de las pérdidas físicas, Dios a veces, hermanos, tiene que quitarnos cosas financieras. Dios tiene que quitarnos, hermanos, aún la salud. A veces a través de la pérdida hay ganancia. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que para el mundo es una manera, para Dios es de otra forma. Es contraria. Los marineros saben que cuando ellos están en una circunstancia, en su barca y en una tormenta, ellos tiran enseres para salvar el barco. Tratan de vaciar el barco. Los soldados lo saben cuando están en la guerra. Cuando están en la guerra, los soldados destruyen edificios porque ahí pueden alojarse los enemigos y a ellos no les importa. Van a destruir el edificio, aunque sea muy bonito, aunque sea un edificio de una oficina, van a destruirlo. ¿Por qué? Porque ahí está el peligro. Y algunas veces Dios tiene que quitar cosas de nuestras vidas. Y Dios ha quitado un montón de cosas de nuestras vidas que nosotros pensábamos que eran importantes, para que nos concentremos en lo más importante. Hermanos, es que el mundo está, la Biblia, hermanos, Jesús dijo que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Qué te enseña eso? Que la vida nuestra es más importante. Ya es tiempo que dejemos de pensar en tantas vanidades, en el mall, en tantas cosas. Ya no hay propaganda, ya no hay anuncio en la televisión, solo lo esencial. Eso nos enseña, hermano, lo que estamos viviendo actualmente en esta pandemia, es que nos enseña, hermanos, que la vida es más importante que todas las frivolidades de esta vida. El arreglar la casa. Muchas veces, hermanos, las posesiones son obstáculos para el crecimiento de nuestra fe. ¿Cuántos cristianos no iban a la iglesia porque estaban arreglando la casa? Porque estaban ahí el albañil, tenían el albañil trabajando, porque él trabajaba en la construcción, el único día que podía era el domingo. ¿Cuántos cristianos no iban a la iglesia el domingo porque les salió, como decimos nosotros aquí en Panamá, un camarón, un trabajo extra, y estoy trabajando aquí, no pude ir al culto porque estoy en esto? ¿Cuántos cristianos, hermanos, dejaban de ir a la iglesia? ¿Cuántos jóvenes? No, es que tengo un proyecto, tengo un trabajo. Y yo espero que jóvenes estén sintonizando las transmisiones de la iglesia. Les animo, porque eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Pero tantas cosas, hermanos, nos sacaban así de las cosas de Dios. Así salíamos, fácilmente dejábamos ir a la iglesia, fácilmente dejamos de estar en las cosas fácilmente dejamos de leer la Biblia, de orar por mínimas cosas, o por cosas tan superficiales. Y Dios nos ha hecho ver a través de esto, hermanos, que primero es lo primero, que primero es lo espiritual.
que las cosas de Dios son primero, hermanos. ¿Cuántos cristianos, hermanos, cometieron adulterio espiritual por las cosas de esta vida? Número 6, hermanos. Guarda tu corazón en las pruebas. Es probable que por medio de la aflicción Dios esté cumpliendo aquellas peticiones que tú le hayas hecho. Hemos de preocuparnos, hermanos, si sabemos que Dios está trabajando. Como cristianos no hemos hecho muchas oraciones pidiendo que Dios nos guarde del pecado, pidiendo que Dios nos proteja. Creo que Dios, hermanos, quita algunas cosas, hermanos, que nos estorban. ¿Cuántos no pidieron, Señor, ayúdame a ser más fiel? Señor, ayúdame, quiero incorporarme a ganar almas, quiero tener más tiempo para leer la Biblia. Ahora tenemos más tiempo para leer la Biblia. Y en vez de hacerlo, hermanos, estamos amargados, estamos tristes. O con el teléfono. Y no estamos aprovechando, no entendemos lo que Dios nos dio. Es una buena oportunidad. Oh, hermanos, muchas veces somos como niños malcriados que cuando no se nos da lo que queremos y lo queremos ya, entonces nos enojamos. Esperamos, hermanos, esperemos pacientemente. Una vez más, acuérdese del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, estaban en Egipto, se quejaron porque los estaban maltratando, porque la esclavitud era tan opresiva, hermanos, el trabajo, hermanos, era tan fastidioso, tan difícil, y ellos clamaron a Jehová. Y ahí, hermanos, cuando clamaron, Dios le mandó un Salvador. Dios le mandó a Moisés, lo sacó de la tierra de Egipto, lo llevó al desierto y los iba a llevar a la tierra prometida. Y luego se estaban quejando. Pero tenían que atravesar el desierto para obtener las bendiciones. Y hemos estado orando por cosas, pero no queremos atravesar el desierto. Queremos las bendiciones, pero no queremos atravesar el desierto. Señor, ayúdame a ser más maduro. Señor, ayúdame a ser más espiritual. Bueno, ahorita estamos para ser más espiritual. Ya no hay preocupación de afán, de trabajo. Ya no hay preocupación de muchas cosas. Ahora deberíamos enfocarnos más en Dios. Guarda tu corazón, hermano, en medio de la crisis. Guarda tu corazón en medio de las dificultades. Hermanos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. ¿Y cuántos cristianos no se amargan con Dios? No se amargan con el Señor, porque Dios no les dio lo que ellos querían. Jonás se amargó con el pueblo. Termino con esto. Jonás se amargó, con Dios, porque él quería exterminar a los asirios, que era un pueblo malo y perverso. Él quería que Dios los exterminara. Él como profeta sabía, el imperio asirio iba a venir. El imperio asirio iba a venir. Lo que no entendía Jonás, es que a través de su predicación y a través de su trabajo como profeta a las naciones, Dios iba a trabajar en los asirios, iba a postergar por 70 años la invasión de los asirios a Israel. Y él quería que Dios los exterminara. Pero lo que Dios quería, hermanos, era ganar a esas almas y preservar a su pueblo. Ve cómo todo se entrelaza, ve cómo todo se conecta, hermanos. Por una parte, Dios estaba mostrando misericordia con un mundo impío, pero por otra parte, Dios estaba trabajando con su pueblo Israel. Dios quería proteger a su pueblo Israel de la invasión, porque tenía misericordia de su pueblo. Hermanos, que seamos pacientes en medio de las aflicciones. Yo creo que muchos hermanos cristianos, gente que nos está escuchando,
está pasando por algún grado si no de necesidad física o de necesidad de salud, está pasando por un grado de desesperación, de frustración. Pero mi hermano, tenemos que esperar en Dios. Esperar en Dios. Hemos orado por un avivamiento. Hemos orado porque Dios obre en nuestro país. Ojalá y que a través de esta situación, y confío en el Señor, que así sea, muchas almas y muchas personas en este país se den cuenta que sin Dios no son nada. Porque tristemente, hermanos, y lo digo con toda tristeza, estábamos viendo a nuestro país, a nuestra gente muy indiferente. En muchas barriadas tocábamos puertas y la gente nos veía ahí con su televisor, su cable, y ni siquiera volteaban para atendernos ahí nosotros afuera, tocando puertas, hablando, hey, queremos hablarle del evangelio. No, eran indiferentes. Y muchos hoy en día están con la cabeza hinchada de que no saben qué hacer. Y ya se dan cuenta de que ni su estudio, ni su preparación, ni su trabajito que tenían, ni su empresa, ni su empleo, ni los préstamos que habían adquirido para agarrar esa deuda de esa casa o de ese carro que tenían allá afuera limpiándolo, de nada les sirve, solo mirar para arriba. Y esperemos que Dios, tal vez lo que Dios está haciendo en nuestra gente, hoy en día, hermanos, tanta gente que está en desesperación, que la gente pueda mirar para arriba y encuentre el consuelo en Dios. Él es el único que nos puede consolar. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a inclinar el rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias por su palabra, Dios. Su palabra es tan clara, Señor. Su palabra es verdad. Su palabra es fiel, Señor. Sus promesas son fieles, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a guardar nuestro corazón en tiempos de crisis. Y que recordemos, no estamos en crisis, estamos en Cristo. Y si el arroyo de Querib se secase, y ya los cuervos no traigan pan por la mañana, ni carne por la tarde, Dios tiene una viuda pobre para sustentarnos. Eso nos habla del poder de Dios, que Dios se ve y Dios se vale aún de las cosas y de las personas que nosotros menos imaginamos. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Bendice, Dios, fortalece a tu pueblo, a la iglesia, a los hermanos. Algunos están frustrados, algunos están deprimidos, algunos han perdido su trabajo, algunos están dependiendo de un sistema. Pero Señor, en todo debemos recordar que tú estás trabajando y estás haciendo la obra en muchos corazones. Que podamos ver tu obra, Dios, en medio de los tiempos. Ayúdanos, Señor. Guárdanos. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén.